Hola, bienvenidos. Buenos días, mi querida comunidad de Dig Day Finanzas. Hoy vamos a sumergirnos en un capítulo que se titula ¿Tus finanzas son un desastre? Pues creo que si te identificas con esta pregunta, pues qué bueno que estás acá. Y en principio, cuando las finanzas son un desastre, es porque definitivamente nosotros no nos hemos sentado a hacer el orden que requieren las finanzas. Y en principio es hacer un análisis de los ingresos y los gastos, porque si nosotros no conocemos nuestros números, no conocemos de dónde viene el dinero y empezar por allí, porque de dónde viene nuestro dinero, cuál es nuestra fuente de ingresos. Y entonces empezar por aquí, que primero tenemos que contarnos, porque hay que analizar y hay que determinar cuáles son esos ingresos que nosotros tenemos estables y confiables, porque también tenemos que considerar oportunidades para aumentar los ingresos. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que acá hoy en día en Latinoamérica un solo ingreso no da para cubrir todos los gastos de una familia. Y entonces, si antes solamente salía, digamos, el padre de familia a trabajar, hoy en día, pues ambos tienen que salir a hacerlo, porque deben complementar. Entonces hay que buscar siempre alternativas de tener ingresos adicionales. Y una de las recomendaciones que yo siempre les doy es ver de qué manera se pueden monetizar las habilidades que nosotros tenemos. Entonces, vamos a contar todo lo que nos ingresa y todo eso tenemos que plasmarlo para nosotros identificar cada uno de esos ingresos. Y luego adicional en paralelo también hay que buscar cuáles son esos gastos, porque entonces tenemos que ir viendo cuáles son y en sí revisar si es necesario incurrir en ese gasto, porque a veces la mayoría de las compras son de forma emocional. Y entonces si son emocionales, generalmente siempre las compramos, gastamos el dinero y luego nos damos cuenta, wow, ¿y por qué yo este, hice este gasto y sencillamente me doy cuenta que fue un gasto innecesario? Y sobre todo es identificar cuáles son esos gastos hormiga. Y los gastos hormigas son los que vamos haciendo diario a diario, diario a diario. No nos damos cuenta, pero cuando nosotros hacemos la revisión en un transcurso de tiempo, digamos, por lo menos un año o 2 años, es interesante ver cómo esos gastos hormigas que se acumulan, inclusive pueden servir, no sé, para pagar la cuota inicial de un vehículo. Y ustedes de repente se van a reír, pero hagan la prueba para que ustedes vean. Y entonces, adicional también, hay que hacer una clasificación de estos gastos. Entonces, ¿cómo lo vas a clasificar? Porque existen los gastos fijos, que más o menos tiene que ver con el alquiler, la hipoteca, servicios públicos, los gastos variables, que eso sí a veces pues varían porque tiene que ver con la comida, entretenimiento, mantenimiento del vehículo y cosas así que sean imprevistas que van saliendo en el camino. Entonces, en principio es llegar y agarrar, recopilar toda esta información, tanto de ingresos como de egresos. A ver, a veces nos hace falta buscar por lo menos los recibos de pago, estados de cuentas bancarios, cualquier documento que nos permita revisar y ver cuáles son nuestros ingresos mensuales, porque a veces el dinero nos llega directamente a la cuenta bancaria, pero nosotros no tenemos ese soporte, porque de una vez ya vamos destinando los ingresos a hacer los pagos, pero no es hacerlo de forma inmediata, es hacerlo de forma consciente. Entonces, una vez que identifiquemos cuáles son esas fuentes de ingresos y las fuentes de egresos, entonces nosotros hacemos ese cálculo porque hay que hacer esa resta. Siempre los ingresos tienen que ser mayores que los gastos porque debe quedar un saldo. Y en la medida que los gastos superen a los ingresos, wow, ahí ya hay un alto. Entonces, ¿por qué las finanzas son un desastre? Son un desastre precisamente por eso, porque no hemos hecho ese balance de llegar y contabilizar todo lo que son los ingresos versus todo lo que son los gastos. En esa diferencia, ahí es cuando debe quedar un remanente, que es donde nosotros prácticamente nosotros destinamos para ahorro, pero hay un alto.
Yo, particularmente como asesora en gestión de riesgo, yo no les recomiendo que hagan de esto de esta manera. Yo lo que les recomiendo es que una vez reciban ustedes su dinero, hagan el ahorro automático. Ahorita las cuentas bancarias que nosotros tenemos, toda entidad bancaria te da la posibilidad de hacer ahorro automático. Quiere decir que cuando tu dinero de tus ingresos ingresa a tu cuenta, destina una porción, realiza ese porcentaje y de una vez te pagas a ti primero. Y luego con el restante es que vas a utilizar lo que son los pagos de gastos fijos o gastos variables. Y entonces es una manera, digamos, menos complicada de hacer todo el tema del presupuesto. Y una de las cosas que yo también recomiendo, que siempre establezcan metas financieras. Si no hay una meta financiera, entonces no sabemos para qué se va a destinar el dinero. Entonces, por lo menos ese dinero de ahorro que están haciendo de ahorro automatizado, cuando se define un objetivo, bien sea a corto, mediano, o largo plazo, eh, ya se tiene un propósito. Entonces, en principio, siempre les voy a recomendar que el dinero que vayan construyendo de forma automática sea para hacer un fondo de emergencia. Si tienen deudas, lo primero que deben hacer es pagar las deudas y saldarlas, porque se vuelve un dolor de cabeza. Y entonces es mejor llegar y salir de esas deudas y luego se van y como ya tienen ese impulso y también ya trabajaron la parte de mentalidad para hacer ese apartado de dinero para pagar las deudas, ya luego que las terminen de saldar, entonces empiezan a hacer ese fondo de emergencia. Entonces, metas importantes en el largo plazo, el comprar un vehículo, el tomarse unas vacaciones, el viajar, el comprar una casa, inclusive una de las metas financieras que yo siempre les voy a proponer es que destinen una parte para su jubilación. Acuérdense el día de hoy que en algún momento van a ser un adulto mayor y necesitan garantizar desde hoy esa calidad de vida. Y la invitación también es que se suscriban al programa Domina tus finanzas de Novato Experto, porque es un programa que he diseñado junto con mi compañera Yoli Valero, quien es también mentor financiero, y ambas hemos desarrollado este programa con mucho cariño. Así que si tus finanzas son un desastre, estás en el lugar adecuado. Y te invitamos a que nos sigas, a que me sigas en este caso y nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias por acompañarnos.